Bueno, estamos en contacto con Oscar Vallejo, secretario general de ADUL, Santa Fe. Oscar, ustedes, en primer lugar, quiero saludarte, ¿cómo estás? Y quiero consultarte, ustedes esta semana, el día martes, llevaron adelante una jornada de protesta. ¿En qué consistió y por qué? Hola Aldo, gracias por difundir la situación de quienes trabajamos en la universidad como docentes a nivel universitario y preuniversitario. Bueno, efectivamente, nosotros el martes tuvimos un cierre de paritarias y también se hizo una jornada nacional de protesta porque rechazamos esa propuesta que el gobierno había formulado en una paritaria corta, algunos decían una paritaria express, porque en el primer encuentro hicieron el ofrecimiento y ya era un ofrecimiento cerrado. O sea que no hubo una mesa de discusión y de diálogo, sino que el gobierno nacional presentó la propuesta y a esa propuesta había que decir sí o no, ¿no? Entonces, eso ya de alguna manera marca un derrotero de la paritaria que siempre es complejo si no hay posibilidades de diálogo, porque se supone que quienes ejercen la función de patronal, que en este caso es el Ministerio de Educación, PERSIC, digamos Jaime PERSIC, y la Secretaría de Políticas Universitarias deben hacer el ofrecimiento, nosotros como gremialistas llevar ese ofrecimiento a las bases, y las bases deliberan sobre la conveniencia, no, qué tipo de mejora se espera y es exigible, y después se hace una reunión y se vuelve a conversar, y así, digamos. Pero ese espíritu de la paritaria ha desaparecido, evidentemente. Las instancias de encuentro paritarios se han vuelto casi como expresiones de apriete, digamos, ¿no? Presentan los tantos, como se dice en las apuestas, presentan los tantos. Hay gremios que históricamente firman, la CETERA firmó siempre, porque participa de nuestra paritaria, porque hay unos pocos docentes que están afiliados de manera directa a CETERA, la UDA igual, y las otras entidades gremiales del sector que han votado todas las paritarias de Macri, también votan las paritarias estas, ¿no? Y entonces eso deja, en cierta medida, desprotegido el sector docente universitario y preuniversitario porque no hay posibilidades de mejoras salariales, ¿no? Nosotros hemos rechazado porque era insuficiente y entonces esperaba que el gobierno nacional hiciera un ofrecimiento al respecto. Para que la audiencia entienda, la paritaria docente nacional ofreció en la primera cuota el 21,5%, ¿verdad? Para escuelas que no son del Ministerio de Educación de la Nación, porque las únicas escuelas, pongamos, los únicos docentes que dependemos de la cartera educativa de nivel nacional somos los docentes y las docentes universitarias y preuniversitarias, ¿no? Entonces, para nosotros, que somos los únicos docentes que la cartera tiene, hace un ofrecimiento más bajo que el que ofrece en la paritaria nacional. Y entonces eso ya se ha vuelto como una costumbre de este gobierno nacional, y la CETERA, por lo tanto, firma un acuerdo paritario del orden del 46% a nivel de la paritaria básica, ¿no? Y cuando tiene que firmar nuestra paritaria, siempre firma una paritaria a la baja. Entonces eso es inaceptable, digamos, ¿no? Entonces son los mismos dirigentes los que hacen una y otra cosa, y entonces lo hacen, ya les digo, ahora gobierna el peronismo, digamos, pero lo han hecho con el macrismo todo el tiempo, ¿no? Entonces no es que que la situación esta se da porque sean peronistas, se da porque tienen una conducta de entregar los salarios, ¿no? Acuerdista. Yo lo que pensaba que una paritaria era debate, discusión, ponerse de acuerdo, consensuar, y este espíritu que está llevando es totalmente autoritario, no tiene el espíritu paritario, como bien lo decías. Y además creo que rompe con lo que es la tradición de poder llegar a un acuerdo, porque si una parte dice lo que quiere y la otra tiene que aceptar o no, creo que no representa el sentido de una paritaria. No, también lo otro que puede estar sucediendo es que todos los acuerdos ocurran bajo cuerda, digamos, ¿no? Que todos los acuerdos en realidad hayan ocurrido por fuera de los caminos formales. Y entonces cuando se sientan a negociar, el primer día de paritarias y el gobierno nacional hace su presentación, en realidad ya está acordado con los otros gremios, ¿se entiende?
es parte del trabajo paritario, es decir, de quienes somos sindicalistas y trabajamos en la paritaria, es parte de nuestro trabajo ir conversando con las patronales, digamos, ese es nuestro trabajo. Pero lo que no puede suceder es que ese trabajo informal reemplace la situación formal del ofrecimiento y del diálogo y de la propuesta, la contrapropuesta, de la oferta, la contraoferta, ¿no? Entonces, cuando eso no sucede, entonces lo que pasa con esos gremios que acuerdan antes de que esté formalmente la paritaria es que sus bases no pueden discutir esos acuerdos, ¿no? Entonces, eso se vuelve, como, digamos, una forma espuria del diálogo paritario. Entonces, lo cierto es que el resto de las federaciones ha aceptado y nosotros, como un año más, tenemos que resolver cómo transitamos esta situación porque hemos quedado afuera del acuerdo y entonces hay castigos para los que defendemos el salario y entonces esos castigos se trasuntan en que no mandan los fondos para capacitación, no mandan la cuota solidaria, y entonces eso también forma parte de las formas espurias del sindicalismo, en el sentido de que al final, por la cuota solidaria y estos otros programas, se termina doblegando esa posibilidad de gremios críticos y gremios que Presiones, sean basistas. se reciben presiones realmente muy irrespetuosas. Oscar, te pregunto, la CONADO Histórica, ¿qué actitud toma? Mira, nosotros como federación somos una federación democrática y eso quiere decir que se respeta la decisión de la base, ¿no? Entonces se hacen asambleas en todas partes. Nosotros aquí en ADUL hicimos una asamblea, hicimos también una consulta virtual porque no estaba claro, porque la asamblea fue llamada de urgencia, entonces no estaba claro cuánta gente podía venir al debate de la asamblea, y entonces se articuló con una encuesta, con una consulta virtual. Y entonces la mayoría de los gremios han hecho también sus asambleas, y entonces en el ámbito de la asamblea se delibera, se llega a un debate y se toman posiciones y se vota, digamos, ¿no? Entonces nosotros en ADUL llevamos 4 votos, nosotros tenemos 5 votos en los congresos, llevamos 4 por rechazar y 1 por seguir negociando, ¿no? Entonces, bueno, esa era la constitución, y así en los otros gremios generalmente es así. Entonces, por supuesto que hay debates acerca del entronque partidario de algunas asociaciones de base, y eso se ve claramente, porque son líneas de partido que el partido dice una cosa y después se encuentra que el gremio dice lo mismo, y entonces, pero aún así hay que validarlos en asamblea, y entonces eso quiere decir que los militantes partidarios participan de la asamblea en tanto militantes partidarios, ¿no? Entonces, eso es uno de los debates políticos de fondo de la federación, que cada elección se actualiza, digamos. ¿Cuál era la aspiración de ustedes? ¿Cuál era lo mínimo que estaban pidiendo? Creo que lo que están acordando la mayoría de los gremios, ¿no? Un Claro, porque 46, un uno dice, 50% y una actualización mucho más cercana en el tiempo. mira, en principio lo que nosotros planteamos es que en septiembre se volvía a discutir, ¿no? Entonces, pero la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hace una propuesta que los docentes están discutiendo y darán ahora su parecer, de un 22% en la primera cuota. Y nosotros tenemos el 13%. Entonces, ahí está esto. Se conoció el índice de precios, que es de 4,7 del mes de febrero, y entonces cuando nosotros nos paguen ese 13%, la inflación lo habrá superado, ¿no? Y entonces estamos otra vez por debajo de la inflación. Entonces lo que nosotros teníamos la expectativa era que eso que el gobierno decía, que los salarios iban a estar por sobre la inflación, se iba a cumplir. Y entonces, si te pagan, si la inflación entonces va a ser del orden del 14, del 13, entonces que te paguen el 22, vos tenés un mes al menos que vas a estar amortiguado, ¿no? Un mes y medio quizás, ¿no? Pero acá nosotros estamos condenados siempre a estar por debajo de la inflación. Y en la provincia eso lo resolverá el gremio, por supuesto, pero cuando uno ve el 22 contra el 13, bueno, uno dice, Diferencia. no hace falta. La propuesta del 22 es interesante, que nosotros antes cobrábamos, recordarás vos, y la audiencia, que cobrábamos todo en una sola cuota, no había cuotas. Entonces vos acordabas el salario anual y en el mes de marzo te pagaban todo el salario anual.
que habías acordado. Ahora eso ya no es más así, creo que es del año 2003, que no hay más, o incluso de la Alianza, en el gobierno de la Alianza, que hay cuotas, ¿no? Entonces hemos perdido quienes trabajamos la posibilidad de planificar el año, sino que siempre vamos corriendo detrás de la inflación hace muchísimos años. Y eso a veces es más grave o menos grave, pero siempre nos perjudica. Y la media canasta testigo que siempre ustedes reclamaron históricamente, si sigue reclamando, se puede llegar a reclamar, ¿hay expectativa de hacerlo? Nosotros lo reclamamos porque es un horizonte de trabajo gremial, pero sabemos que es difícil, porque nosotros tenemos una forma en que cobramos los salarios, que es, nosotros pedimos la media canasta familiar para el cargo testigo. Y el cargo testigo es el cargo de ayudante, docente, digamos, ayudante graduado. Y claro, sobre eso se calcula el resto. Entonces, ese salario está muy por debajo de la canasta. Y entonces se paga una garantía salarial, que es el acuerdo de que ningún salario docente se puede cobrar menos que eso, que es más alto que lo que le correspondería cobrar a un ayudante. Y entonces, en lugar de calcular sobre esa garantía salarial, que hoy está en 50.000 pesos, digamos, en el cargo de ayudante semidedicación de 20 horas, en lugar de cobrar los 50.000 pesos, se cobraría 35, ¿me entendés? Entonces, el cálculo de los otros cargos se hace sobre 35 y no sobre los 50. Y entonces eso desfasa todo, ¿no? Entonces tenemos ese problema nosotros. Entonces, la media canasta familiar significaría además organizar de nuevo toda la escala salarial, todo el nomenclador, como decimos nosotros, o como se dice técnicamente, de la docencia universitaria y preuniversitaria. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, porque es un indicador más preciso, más claro, que la indicación de ningún salario por debajo de la línea de pobreza, porque son conceptos eso, no es claro qué quiere decir por debajo de la línea de pobreza. En general se miden familias, los ingresos familiares y no el sueldo de cada trabajador, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos discutiendo el sueldo de un trabajador, de una trabajadora en concreto, ¿no? Y entonces no estamos diciendo las canastas son familiares, como se dice, ¿no? Entonces siempre hay que poder mediar entre el salario individual y esas mediciones que son de familia o son colectivas, que miden ingresos de más de una persona, digamos, ¿no? Y una pregunta que quiero también para ir cerrando ya, Oscar, que tiene que ver, vos hablaba de dirigente acuerdista o dirigente acomodaticio con los niveles políticos que se gobierna. Sé que ustedes también tienen elecciones, que ADUL siempre históricamente ha sido un gremio combativo, un gremio que ha marcado, que ha pertenecido a la CONADO histórica, un gremio que tiene una trayectoria y una historia. Y me parece también conocer cómo se van a dar ustedes las elecciones muy próximamente, creo. Efectivamente, estamos en elecciones en ADUL, propiamente dicho, y también a nivel nacional, a nivel de la Federación Conado Histórica. Yo voy candidato a secretario general de ADUL de nuevo, se ha renovado una parte de la comisión directiva, en lugar de Viviana Pradolini, que es secretaria adjunta, va a ir Jimena Fernández, que es de la Escuela Industrial y de la Escuela Secundaria, es decir, es docente preuniversitaria de matemáticas, que fue mi alumna en la Facultad de Humanidades. Así que vamos a ir nosotros como candidato a secretario general y ella como secretaria adjunta. Y a nivel nacional voy candidato a secretario adjunto por la lista 1, que es la lista unidad por la docencia de las universidades nacionales, y que justamente, como estábamos conversando, plantea básicamente sostener la línea de la autonomía, una triple autonomía, digo yo, de los gobiernos, de los rectorados, pero también de los partidos políticos. Porque a la otra lista que se plantea en la federación es una lista de partidos políticos, ¿no? Y entonces los partidos políticos no pueden sobredeterminar las decisiones gremiales. Y entonces en la otra lista, lo digo así para que quede claro con quién confrontamos, digamos, ¿no? Los de la otra lista tendrán otra representación, porque ellos dicen autonomía respecto de los gobiernos y de los rectorados, pero nada dicen de los partidos políticos. ¿Y por qué no lo dicen? Porque son representantes partidarios dentro de los gremios, ¿no? Entonces, las discusiones del partido se llevan a los gremios y los gremios actúan en base a la agenda partidaria, y eso no puede ser. Entonces nosotros estamos defendiendo una autonomía triple,
Y defendemos también entonces gremios basistas, digamos, porque esto que se llama la lucha se proclama en base a los planteos que nos hacen las bases, ¿no? Otra vez, dentro de las líneas partidarias había una tradición de partido, una línea de partido que decía no hay que virtualizar, dicen virtualización forzada. Pero nuestras bases en la Universidad Litoral y a nivel del país decían los docentes queremos dar clases virtualizando, encuentren los derechos, garantícennos los derechos para poder trabajar dando clases virtualizadas, porque nosotros no queremos abandonar las clases. ¿Entiende? Entonces ahí se ve lo que significa una línea de partido que dice lo que hay que hacer sin discusión con las bases, y otra es escuchemos las bases, las demandas de las bases son las que mandan, digamos, ¿no? Entonces, eso era una de las tensiones que ADUL transitó a nivel nacional con estas líneas más de partido orgánicas que uno veía el boletín del partido, lo que decía el dirigente del partido que estaba en el gremio, y las posiciones del gremio eran idénticas, ¿no? Y claro, cuando yo no soy un hombre de partido, entonces para mí es más sencillo hacer un trabajo gremial porque no debo sumisión a ningún partido político. Oscar, ¿cuándo se dan las elecciones? ¿Qué fecha tienen? A nivel nacional, las elecciones son entre el 30 y el 6 de abril, 30 de marzo y el 6 de abril, y nosotros aquí en Santa Fe en ADUL lo vamos a hacer el día 6 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En todas las unidades académicas habrá urnas y allí se vota comisión directiva de ADUL, revisora de cuenta, congresales y delegados y delegadas. Y también se vota por la conducción nacional de la CONADO histórica. Todo eso en cada unidad académica. O sea que si una es docente de arquitectura, tiene que ir a la Facultad de Arquitectura y ahí votar por todas estas posibilidades de voto, digamos. En términos de listas, en ADUL somos lista única, y a nivel nacional estamos nosotros con la lista 1, que acabo de hablar de ella, y después hay una lista partidaria que se llama lista multicolor, pero en realidad tendría que ser las listas de los partidos del FIT. Bueno, Oscar, vos sabés muy bien que nos interesa siempre la educación pública, defendemos la educación pública, defendemos la educación de calidad y principalmente defendemos el respeto que tienen que tener los docentes en el trabajo que dictan y que ejercen. Creo que es construir ciudadanía y desde aquí, como siempre, a disposición de ustedes. Muchas gracias, Aldo. Un abrazo grande. Abrazo.